miércoles 8 de noviembre de 2023. A continuación le presentamos las noticias más resaltantes de las últimas horas en Estados Unidos. Le contamos que el encuentro del G7, donde participa Estados Unidos, busca formar un frente con los países miembros por la situación en Gaza. Y es que los bombardeos y la incursión del ejército israelí en Gaza acapara la reunión de los cancilleres del G7 que se realiza en Japón. Los países miembros en dicho encuentro buscan establecer un frente común para dar respuesta a los ataques de Israel al grupo radical Hamás que afecta a los civiles de Gaza desde hace casi un mes. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Japón este 7 y 8 de noviembre para hablar de la guerra en Ucrania y la operación militar lanzada por Israel contra Hamás. La labor del secretario de Estado Antony Blinken ha sido constante en medio de los llamados de cese al fuego que incluye a algunos de los países en este encuentro. Es un momento muy importante para que el G7 se reúna frente a esta crisis y hable, como lo hace siempre, claramente y a una sola voz. Igual que ustedes, espero deseoso nuestras conversaciones. Nuevamente mi agradecimiento y mi aprecio a usted personalmente y a Japón por organizar este encuentro. Hasta la fecha, el G7 solo ha emitido un comunicado conjunto frente a la situación de Israel. Se espera que durante esta reunión el grupo haga un llamado a una pausa en las hostilidades dentro de Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria. Apreciamos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos sobre la reciente situación en Israel y Palestina. Tienen todo nuestro apoyo. Mientras, la ministra de Relaciones Exteriores de Japón expresó su apoyo a Blinken. En las calles de Tokio, los manifestantes siguen exigiendo acción inmediata para frenar las consecuencias sobre la población civil. Lo que quiero que hagan los ministros de Asuntos Exteriores del G7 es impedir que Israel siga bombardeando Gaza. Deben detenerlo. Deben utilizar todos los métodos, incluida la imposición de sanciones económicas, para detenerlo. Quiero que se comprometan firmemente en un alto el fuego. Y aunque las operaciones militares israelíes contra Hamás en Gaza cuentan con el apoyo dentro de Israel, existe desaprobación de algunas comunidades judías en Estados Unidos ante estos hechos. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, la comunidad judía en Estados Unidos ha manifestado su apoyo a Israel y a la memoria de las víctimas. Se trata de condenar el peor crimen antisemita de los últimos 80 años. Judíos encuestados en 2019 por el Centro de Investigaciones Pew consideraban que el apoyar a Israel era esencial o importante para ellos. Pero el estudio también resaltó diferencias de acuerdo a la edad que aún persisten según analistas. Los judíos más religiosos o de más edad se identifican mucho más con Israel. Los que no son afiliados y son más jóvenes, no tanto. Judíos estadounidenses jóvenes que se manifestaron el mes pasado en el Capitolio dicen condenar las acciones de Hamás y también la crisis humanitaria provocada por la ofensiva israelí. Los ataques contra el pueblo palestino no mantendrán a nuestros familiares a salvo, ni resucitarán a nuestros seres queridos. También hay críticas a la postura de Washington. Debe haber más presión de Estados Unidos y otros países para frenar esta locura y la guerra. El profesor de historia, Asher Kaufman, comentó sobre la polarización de opiniones. Se pueden condenar las acciones de Hamás y al mismo tiempo criticar la continua ocupación de la franja occidental y de Gaza, pero la gente no tiene paciencia para considerar estas complejidades. Y en opinión de Kaufman, las divisiones podrían agudizarse si empeora la crisis humanitaria en Gaza. En horas de la noche, cientos de personas asistieron a una concentración y vigilia para conmemorar un mes desde que Hamás atacó a Israel el pasado 7 de octubre. La manifestación llamada Unidos por Israel, realizada en el Upper West Side de Manhattan, exigió la liberación de los más de 200 rehenes que están retenidos por este grupo terrorista en Gaza y también para lamentar las 1,400 vidas que fueron brutalmente masacradas ese día.
La organización que patrocinó este acto recaudó más de $100 millones para ayudar a las comunidades destrozadas en Israel. Y decenas de manifestantes se reunieron en la base de la Estatua de la Libertad en Nueva York para pedir un alto al fuego en Gaza. Miembros de la organización judía antisionista Voz Judía por la Paz desplegaron pancartas en las que se hacía esta petición y en otras se podía leer la frase «Los palestinos deben de ser libres». En otros carteles decían frases como «Nunca más para nadie», «Alto al fuego ya», «El mundo entero está mirando», mientras cantaban en coro «¿De qué lado estás?». Pero el conflicto armado en el Medio Oriente también llegó al puerto de Tacoma en el estado de Washington y justamente ahí cientos de manifestantes pro-palestinos bloquearon el tráfico pidiendo un cese al fuego en Gaza. Los organizadores dijeron que se oponen a la guerra entre Israel y Hamas y atacaron el barco Cape Orlando, pues basándose en información confidencial, esta embarcación iba a cargar armas con destino a Israel. Este mismo carguero provocó protestas en Oakland, en California, donde atracó el viernes pasado antes de zarpar hacia Tacoma. Y lastimosamente un judío falleció tras ser golpeado con un megáfono en medio de una protesta y el agresor continúa libre. Lo que inició como una protesta pacífica, unos a favor de Palestina y otros de Israel, terminó con la muerte de un hombre judío. La víctima tenía lastimaduras al lado izquierdo de su cara que no eran fatales. La lastimadura que fue fatal fue la herida atrás de la cabeza. Paul Kessler, de 69 años, murió como resultado de una lesión en la cabeza calificada como homicidio. Según el médico forense del condado de Ventura, las autoridades dijeron que el pasado domingo en horas de la tarde había una manifestación de unas 75 personas sentados en Oaks, California, cuando de repente se desató una confrontación. I see a punch. Según testigos, este fuerte golpe con un megáfono fue el que provocó que Kessler cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Ensangrentado, paramédicos lo transportaron aún consciente al hospital, donde horas más tarde falleció. Enrique Pacheco, entre lágrimas, recuerda lo ocurrido. Yo dejé parqueado mi carro ahí, salí corriendo y ya había Paul caído allí, donde están las muestras de sangre seca. El sospechoso solo fue identificado como un hombre de 50 años, quien permaneció en el lugar del incidente y está cooperando con las autoridades. El sospechoso ahorita está libre, no ha sido arrestado. Las autoridades no descartan la posibilidad de que este sea considerado un crimen de odio y le piden a los testigos que si tienen videos o fotografías del incidente, se le entreguen a las autoridades. A pesar de sus desafíos en las cortes, una nueva encuesta muestra un panorama asombroso para el expresidente Donald Trump y otro alarmante para el presidente Joe Biden. Y es que Trump gana terreno y aventaja a Biden en 5 estados claves, según una encuesta del New York Times y Siena College. Biden habría perdido apoyo de los votantes más jóvenes, latinos y afroamericanos. Sus números en las encuestas son terribles. Trump arremetió contra el presidente al salir de la corte en Nueva York. La campaña de Biden le restó importancia a las cifras. Hay que tomar en cuenta que una encuesta a más de un año de la elección no predice realmente lo que va a pasar en una elección. Trump sigue siendo el claro favorito para la nominación republicana. Ningún rival republicano se le acerca en las encuestas. La gente está cansada ya de la inflación, del aumento en los costos de las cosas, de la disminución permanente de la capacidad adquisitiva. Con el desempleo relativamente bajo, la inflación gradualmente disminuida y las tasas de interés altas, los encuestados dicen tener más confianza en Trump para mejorar la economía. La noticia de que Trump pueda regresar a la Casa Blanca preocupa a este inmigrante. Como hoy tengo DACA, me conviene que él continúe el programa. Pero para otros, un regreso es necesario. Si tú no tienes mano dura, el país se te va de las manos simplemente, en todos los aspectos. Según un reporte del Washington Post, si gana Trump, planea vengarse y perseguir a sus adversarios. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su gentil compañía y apoyo al canal.
Y el reencuentro será en otro compacto informativo el día de mañana, aquí a través de nuestro canal Noticias de Estados Unidos. Gracias y será hasta la próxima.